Bienvenido a la Escuela Bíblica Sa Feliz. Este es un momento diario de estudio de la Biblia en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Queremos que todos aquellos que desean conocer más a Dios y hacer cambios positivos en su vida, puedan lograrlo gracias a la fuerza que Dios nos brinda a través del estudio de su palabra. Si deseas recibir diariamente este video en tu WhatsApp, únete a nuestra comunidad de Sa Feliz a través del enlace que encontrarás más abajo. Recuerda que en la descripción de este contenido encontrarás también un enlace para hacer tus pedidos de oración. Contamos con un gran equipo de guerreros de oración que intercederán por tu petición delante de Dios. Si deseas realizar un curso bíblico gratuito en línea, aún más profundo sobre un tema especial de la Biblia, como por ejemplo crecimiento espiritual, familia, pareja o profecías, también encontrarás en la descripción de este contenido el enlace a la plataforma www.quecurso.es. Además, si buscas crecer espiritualmente, mejorar tu salud o saber más sobre la educación de los niños, visita nuestra página safeliz.com para descubrir cómo podemos ayudarte con nuestros contenidos preparados por autores altamente capacitados. Que Dios te bendiga hoy y que este estudio de su palabra te ayude a crecer espiritualmente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana de martes 28 de noviembre. Poco a poco nos vamos acercando a nuestra finalización del mes de noviembre y comenzaremos próximamente, a partir del viernes, nuestro último mes de este año 2023, diciembre. Hoy vamos a ver el título Testificar a los instruidos. Y el ejemplo que primero nos da la Biblia en esta semana de estudio es Nicodemo. Pero antes demos un breve repaso a nuestro texto base del estudio. Mateo capítulo 16, verso 26 dice: ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Una pregunta muy interesante a la que tenemos una excelente respuesta. Nada. El ser humano no tiene absolutamente nada para poder salvarse a sí mismo. Y Nicodemo, mi querido amigo, era un hombre culto, sabía sobre estas cosas. La Biblia lo describe como un gobernante de los judíos. En Juan capítulo 3, verso 1. Jesús se refirió a él como maestro de Israel. Conocía bien la Biblia y tenía sed espiritual del Señor. Desde esa perspectiva humana podía parecer un seguidor de Dios. Él guardaba todos los mandamientos y era un líder respetado entre los judíos. Era poderoso y rico. Muchos consideran que estas cosas eran señales de que Dios los había bendecido. Sin embargo, resulta que estas apariencias superficiales eran únicamente eso, apariencias superficiales. Vamos a leer juntos Juan capítulo 3, versos del 1 al 12. Veamos qué revela esta historia acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo y cómo las abordó Jesús de inmediato. Vamos a la Biblia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo: ¿cómo
puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Mis queridos amigos, cuando Nicodemo se acercó a Jesús, trató de salvar las apariencias, el status quo, pero Dios conocía su corazón. Del mismo modo, Dios conoce el corazón y las necesidades de todos los ricos y de los poderosos, sin importar su origen. Nicodemo fue a Jesús porque sus enseñanzas lo habían convencido. Su orgullo le impedía confesar abiertamente a Jesucristo como su Señor. Pero aquella noche lo cambió todo para siempre. Incluso después de convencerse de que Jesús era el enviado de Dios, siguió sin reconocer abiertamente que era seguidor de Jesucristo. Vamos a leer Juan capítulo 7 versos 43 al 52 y Juan capítulo 19 verso 39. Veamos qué nos dicen estos textos acerca de Nicodemo y Jesús. Comencemos con Juan capítulo 7. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y éstos les dijeron: ¿Por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿También vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha dicho? Respondieron y le dijeron: ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Vamos ahora con Juan capítulo 19, verso 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. En estos versículos, queridos amigos, podemos ver que Nicodemo obviamente había quedado tremendamente impactado por Jesús. Intentó protegerlo cuando estaba vivo y luego honrarlo después de su muerte. Sin duda, Jesús había tocado a Nicodemo, quien por más alarde de su conocimiento y sabiduría que hiciese, tenía una gran necesidad del Salvador, como todos nosotros. ¿Por qué debemos tener cuidado con la trampa de pensar que dado que tenemos la verdad, y la tenemos, entonces el solo conocimiento de esta verdad es suficiente para salvarnos? ¿Cuántas almas se perderán que tenían conocimiento más que suficiente para salvarse, incluyendo el mensaje de los 3 ángeles? Queridos, el éxito de la proclamación del mensaje evangélico no depende de sabios discursos, testimonios elocuentes o profundos argumentos. Depende de la sencillez del mensaje y de su adaptación a las almas que tienen hambre del pan de vida. ¿Qué haré para ser salvo? Este es el anhelo del alma, de toda alma, porque millares de personas pueden ser alcanzadas en la forma más sencilla y humilde. Los más intelectuales, aquellos que son considerados como los hombres y las mujeres mejor dotados del mundo, son frecuentemente refrigerados por las palabras sencillas de alguien que ama a Dios y que puede hablar de ese amor tan naturalmente como los mundanos hablan de las cosas que más profundamente les interesan. Nicodemo era miembro del Sanedrín y, como otros, había sido conmovido por la enseñanza de Jesús. Al presenciar las maravillosas obras de Cristo, se había apoderado de él la convicción de que ese era el enviado de Dios. Por cuanto era demasiado orgulloso para reconocer abiertamente su simpatía por el maestro Galileo, había procurado tener una entrevista secreta por la noche. Pero en esa entrevista,
Jesús le había expuesto el plan de salvación y su misión en el mundo. Sin embargo, Nicodemo había seguido vacilante. Ocultó la verdad en su corazón y por 3 años hubo poco fruto aparente. Pero aunque Nicodemo no había reconocido públicamente a Cristo, repetidas veces había desbaratado en el Sanedrín las maquinaciones de los sacerdotes de destruirlo. Cuando al fin Cristo fue crucificado, Nicodemo recordó las palabras que le había hablado en la entrevista, aquella noche en el Monte de las Olivas. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y bien Jesús, aquel Redentor del mundo. Cuando los judíos trataron de destruir la naciente iglesia, Nicodemo salió en su defensa. Libre ya de la cautela y dudas anteriores, estimuló la fe de los discípulos y empleó todas sus riquezas en ayudar a sostener la iglesia en Jerusalén y en llevar adelante la obra del Evangelio. Aquellos que en otros días le habían rendido homenaje, ahora lo despreciaban y lo perseguían, y llegó a ser pobre en los bienes de este mundo. No obstante, mi querido amigo, no vaciló en la defensa de su fe. Aquellos que trabajan por las clases altas deben portarse con verdadera dignidad, teniendo presente que tienen a ángeles por compañeros. Embargue su mente y su corazón de un escrito está, mi querido amigo. Tenga siempre colgadas en el aposento de su memoria las preciosas palabras de Cristo. Hay que estimarlas más que al oro o la plata. Hoy te invito a que cerremos nuestro estudio con una oración, pidiéndole al Señor que nos llene más de Él, para poder tener justamente ese carácter, ese espíritu sencillo que nos dé las palabras sencillas que nos ayudarán a llegar a toda alma y que, al tener ese carácter puesto en Dios, sinceramente será trabajo que tendrá frutos, porque si no lo hacemos así, simplemente será tiempo desperdiciado y serán palabras huecas, rotas, que se las lleva el viento, porque no tienen ningún apoyo. Oremos. Querido Papá Dios, tal como somos, tal como estamos, a tus pies vamos. Hágase su voluntad en nosotros. Ayúdenos a ser obreros, sencillos, humildes, sabiendo cuál es nuestro lugar en esta tierra, sabiendo que somos siervos tuyos, Papá Dios, y que a quien debemos exaltar en todo momento y para siempre es a ti. Que todo aquel que escuche nuestra voz, te escucha a ti. Todo aquel que nos vea, vea tu carácter en nosotros. Vea tus palabras en nosotros, tu ley en nosotros. Señor, sé que no te lo ponemos fácil. Sé que somos nosotros el problema porque somos seres humanos caídos que apreciamos, lamentablemente acariciamos el pecado. Pero Señor, tú has dicho que lo que empezaste lo terminarás, la obra en nosotros, y en eso confiamos, Señor. Así que, confiando en estas promesas maravillosas que tú nos has dado, a tus pies nos postramos para que se haga tu voluntad en nuestras vidas y que nosotros podamos hacer tu voluntad con inmenso amor, responsabilidad, sencillez y con todas nuestras fuerzas y nuestra vida. En el dulce nombre de Cristo Jesús te ruego, Papá Dios. Amén y amén. Mi querido amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos encontramos mañana. Has escuchado la Escuela Bíblica Sa Feliz en audio, ofrecido por la editorial Sa Feliz. Si deseas explorar otros contenidos para tu crecimiento espiritual, familiar o de salud, te invitamos a visitar nuestra página safeliz.com. Allí encontrarás recursos adicionales que pueden enriquecer tu experiencia y ayudarte a ti y a tu familia. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y que Dios te bendiga abundantemente en tu jornada.